aclarar algo, no soy menor de edad, eso sí. Porque ayer ni bien llegamos con el equipo a Bogotá, me preguntaron, oye, ¿ustedes son menor de edad? Y yo les dije, no, bueno, no tengo barba, no tengo bigote. Quiero agradecer también al equipo de TMP que ha hecho posible justamente este evento. Es la primera vez nuestra aquí haciendo este tipo de acción, así que es muy grato que el equipo, y bueno, seguro Osvaldo desde Perú que ha contactado, y Valeria también que ha contactado con muchos de ustedes, van a ver esto y para ellos es realmente muy grato que se haya podido forjar este evento. Así que bueno, sin más, deberíamos llamarlas soft skills. Hemos escuchado de que, bueno, ha habido siempre esta diferencia entre lo hard o lo técnico y lo soft o lo blando. Entonces, en este punto de la historia, ¿hay habilidades más importantes que otras? ¿O en realidad es que ambas son importantes como tal, tanto las técnicas como específicas, que puede ser desde el manejo de un Excel, o en este caso Power BI, R, Python, o en todo caso inglés, francés, el manejo de una herramienta, de un software, de un hardware, etc. Es más importante que saber cómo comunicarnos, que saber cómo liderar un equipo, cómo ser resilientes para poder adaptarnos al cambio. Una es más importante que otra en todo caso. Entonces, siempre ha habido esa dicotomía, y en realidad desde la psicología también, siempre ha habido una separación desde el inicio de que se estudia la psique, entre cuerpo, alma, y así sucesivamente, entre otras teorías y otras ciencias también. Las ciencias del comportamiento pareciera que han estado muy enfocadas en dividir al ser humano. De hecho, la ciencia administrativa en un principio dividía al ser humano de su trabajo en relación a su vida laboral. No es que hayamos empezado a hablar de integrar la psicología, por ejemplo, y lo mencionaba, por ejemplo, Juan Carlos ahora al inicio en el panel. Ahora la psicología no es que solo sea psicología positiva y la hayamos disgregado, la hayamos separado de la psicología tradicional o el enfoque médico. Empezamos a hablar del ser humano como un todo, donde importa la sociedad, su cultura, su biología, la parte física, la parte neurológica, etcétera, etcétera. No lo hablamos desde partes disgregadas. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Las ciencias económicas, administrativas, psicológicas, las ciencias del comportamiento humano empiezan a tomar noción de que nosotros somos un ser integral, pero realmente del dicho al hecho lo ejecutamos en una organización, o es que siempre separamos. ¿Alguno de nosotros puede dejar su corazón en casa e ir al trabajo? Ninguno. Todos no nos podemos dividir en todo caso. Alguien mencionaba, mira, yo no puedo dejar mi corazón en casa, pero ojo, en algunos momentos sí lo hago. ¿Por qué? Porque dejo a mis niños ahí en casa. Mi corazón está en casa y aún así yo me dirijo a mi lugar de trabajo. No es que pasamos 2/3 de nuestras vidas, pero es que en realidad separamos la vida nuestra a nivel laboral, a nivel social, a nivel cultural de lo que hacemos, o es que actuamos como un todo. Entonces, en ese sentido, lo que sucede con las soft skills, así como en muchas otras teorías, han sido divididas. Y creo yo que estamos en un momento de la humanidad donde debemos empezar a integrar para vernos como un todo, para analizarnos como un todo. De esa forma, poder desafiar el presente. La evolución de la tecnología, que ya se ha comentado previamente, ha hecho que la gestión del talento, sí, efectivamente, sea más eficiente, sea más precisa incluso, y también sea más accesible. En algún momento en áreas de recursos humanos podemos decir, mira, la tecnología puede ser muy costosa. En realidad la tecnología es costosa. La tecnología está adaptada ahora incluso para startups. Por ejemplo, quienes conocen Book. Book es una plataforma bastante compleja y fantástica, donde uno pide adelanto del salario, adelanto de vacaciones, puede capacitarse, hay diversos módulos. Pero Book no es que solo sea accesible para la gran empresa, por ejemplo, es accesible para las startups. No es que Trello, Canva, tantas plataformas que conocemos en la actualidad, en algunos casos son gratuitas al inicio y claro, dependerá de la escalabilidad que tenga. Entonces, en ese sentido, la tecnología ha hecho de que nosotros podamos tener mayor acceso a ello, mayor acceso a la información. Se hablaba de ChatGPT. ChatGPT, si bien es cierto, tiene una versión de paga de $20 aproximadamente. Su versión es gratuita. Luego está Microsoft Designer, por ejemplo, para los marqueteros. Microsoft Designer, tú le dices qué quieres hacer, qué quieres diseñar, en qué formato, en qué tamaño, lo hace, etcétera, etcétera. Entonces, la tecnología, lo que ha pasado es que también, a su vez,
de generarnos ciertas facilidades, nos genera ciertos desafíos éticos, de confidencialidad, por ejemplo. Imaginémonos si nuestros colaboradores en nuestra organización saben que estamos usando la tecnología en su contra. Se acabaron los datos y empezamos a volver nuevamente a los relatos. Entonces, en ese sentido, la tecnología sí trae consigo cierta complejidad de poder tener nuevas normativas para poder cuidar y precisar la información que tenemos de nuestros colaboradores. Pero también trae algo importante la tecnología, principalmente la adaptación y la competitividad. Es que de hecho, en la actualidad, ¿competimos entre nosotros o competimos contra ChatGPT, por ejemplo? Me toca ser profesor de universidad de muchachos de 20 a 21 años aproximadamente que están estudiando psicología, y hace un par de semanas ellos estaban diseñando su currículum, por ejemplo, ¿no? Entonces les toca su primera oportunidad de empleabilidad, pero un universitario no es que postula y su primera experiencia laboral va a ser de asistente o de auxiliar o a nivel técnico en todo caso, claro, porque no tiene la experiencia para asumir un nivel de responsabilidad complejo o para una toma de decisiones, claro está. Entonces, ¿qué es lo que pasa si ahora ChatGPT es nuestro nuevo asistente, nuestro nuevo auxiliar? ¿Para qué se están entrenando? ¿Para qué se están formando los nuevos estudiantes? ¿No sucederá que cuando ellos, de acá 3, 4 años, cuando terminen su carrera profesional e ingresen al mundo laboral, se van a quedar sin empleo probablemente? No es que los seguimos formando para que sean auxiliares en su primera experiencia laboral, pero cuando ellos ya lleguen a su primera experiencia laboral, ChatGPT ya no lo estará haciendo por ellos y de forma gratuita, o Microsoft Designer, o para diversas áreas a nivel logístico, a nivel productivo incluso, a nivel en relación de procesos, etcétera, etcétera. No es de que habrá una brecha que tal vez nosotros incluso en este momento la podríamos controlar. Entonces, en ese sentido, nos deberíamos preocupar por seguir forjando estudiantes, nuevos colaboradores, nuevos trabajadores, solo basados en habilidades técnicas. No sucede que en Latinoamérica importa más sacarse un 10 o un 20, depende del sistema de calificación, un 100 de 100 en matemática, en comunicación, más que poder relacionarse con su entorno. Por ejemplo, y sucede mucho, y esto lo decía todavía Fishman en el 2014, ¿qué pasaría si nuestro hijo o nuestra hija llega a casa y nos dice: tengo una mala calificación en ciencias, tecnología y ambiente? Y nos dice: tengo una calificación por debajo del promedio y es muy probable que vaya a desaprobar el año. Y nos dice también: pero mira, tengo una calificación, imaginémonos, sobresaliente en arte. ¿A dónde usualmente en Latinoamérica hubiésemos llevado a nuestro hijo o a nuestra hija para que se siga entrenando? Seguramente, antes de que la llevemos para desarrollar el arte, usualmente la llevamos para mejorar donde estaba mal. Entonces, en ese sentido, eso nos sigue sucediendo incluso también en nuestras organizaciones. Es que la educación desde la base está centrada en la connotación técnica. Nos enseñan, y hay clases en la, sea inicial, primaria, secundaria, el bachillerato en algunos países o en la universidad, sobre habilidades transversales. Mira, así te puedes comunicar con los demás de forma asertiva, etcétera, etcétera, de forma empática. Esto es escucha activa, o es que esas son actividades extracurriculares. Mira, si quieres las tomas, porque lo más importante es que apruebes matemática, estadística, etcétera, etcétera. No sigue siendo nuestro sistema de formación basada solo en habilidades técnicas. Entonces, frente a ello, es importante hablar de la tecnología, porque incluso si nosotros le preguntamos a ChatGPT cómo podemos competir contra tu inteligencia artificial, nos va a decir: pues hay algo muy humano que nunca va a tener la inteligencia artificial, que son las habilidades transversales. Entonces, en ese sentido, las deberíamos disgregar, deberíamos decir una es más importante que otra, de verdad las deberíamos llamar soft. Se cree que la era de la inteligencia artificial, al igual que otras revoluciones, por ejemplo la revolución industrial, generará una gran cantidad de empleos. Sin embargo, no sabemos qué nuevos empleos serán. Ahora yo les hago la pregunta: ¿sabemos o tenemos en nuestras organizaciones estadísticas sobre hacia dónde se van a desplazar, por ejemplo, en nuestra actualidad, los asistentes de marketing, los asistentes de recursos humanos, etcétera? Si nosotros
hay unas automatizaciones que nos dicen cuál es la posibilidad de automatizar el área de gestión de personas. Los managers sobre un 7% aproximadamente, pero los auxiliares o los asistentes sobre un 60% de posibilidad que se vayan a automatizar. Tenemos planes para poder anticiparnos. Gallup decía lo siguiente: en la pandemia, solo el 20% de organizaciones ciertamente estaban preparadas para poder afrontar una crisis. Pero de ese 20%, solo el 5% tenía una contingencia frente a una situación sanitaria, que a su vez iba a ser política, que iba a ser social, etcétera, etcétera. Muy pocas organizaciones tenían modelos proactivos. Nos hemos acostumbrado a ser reactivos. ¿Cuándo medimos el índice de rotación? Lo medimos cuando la gente ya se fue de nuestra organización. Y recién cuando nos enteramos que ha sucedido esto, actuamos, pero ya se fueron estas personas. Entonces tenemos una cultura reactiva, esperamos a que algo suceda para poder actuar. Entonces, hay diversas herramientas que nos podrían ayudar incluso a saber, ok, si el grado de automatización de los auxiliares, técnicos, asistentes es ciertamente elevado, ¿qué podemos hacer para poder, de alguna u otra manera, convivir con la tecnología? La revolución industrial sucedía algo muy similar a lo que está sucediendo ahora. ¿Qué pasaba? La gente tenía temor, la gente tenía miedo, incluso rechazo también. Salía a manifestarse en contra de las máquinas, que para este momento esas máquinas ya son seguramente obsoletas. La gente tenía temor de que estas máquinas los iban a reemplazar. ¿Qué pasó? La revolución industrial muestra un dato estadístico bastante interesante. 3 veces más creció el empleo a nivel mundial. Probablemente suceda con ellos, sin embargo, habrá una brecha, habrá una primera crisis, una primera etapa de adaptación. Entonces, ¿qué podríamos hacer en el presente? Poder, en todo caso, desafiar el futuro, creando esos nuevos puestos de trabajo. ¿La tecnología reemplaza o es que nos está mostrando que no nos va a reemplazar, sino nos va a desplazar? Es diferente. En la gestión de personas no nos va a reemplazar, sino nos está desplazando hacia donde realmente importa nuestra actividad. La parte operativa lo puede hacer ChatGPT, por ejemplo. Entrenamos un chatbot y les aseguro que sucede todavía en nuestras organizaciones. No es que a la gestión de personas, al área de people, al área de talento, como le denominemos, llegan personas y nos dicen, oye, ¿cuándo nos van a pagar? Si ya saben cuándo lo van a hacer. O, oye, ¿qué tenemos que hacer en este proceso? Si ya le hemos enviado un mail. Y aún así vienen y nos preguntan. Esa parte operativa tal vez pueda sonar mal. En vez de perder 1 minuto, 2 minutos, porque tenemos que ser cordiales seguramente, etcétera, etcétera, esa parte operativa no lo podría hacer ChatGPT de una forma más inteligente también. No podría ocuparse de esa parte operativa para que nosotros resolvamos asuntos que realmente le importan a la organización, que sería felicidad, programas de felicidad, programas de bienestar, programas de experiencia para el colaborador. O incluso a ChatGPT, por favor, ¿me puedes dar un ejemplo o un modelo de un journey map? Y nos lo va a dar. Y nosotros lo adaptaremos a nuestra institución. Entonces la tecnología pasó a ser la parte operativa, pero nosotros la parte estratégica. Entonces, en ese sentido, nos está invitando a poder desplazarnos. Sucede algo interesante en las universidades. Y ChatGPT, sabemos esto por noticias y tal, ChatGPT tiene la capacidad de poder graduarse de uno de los mejores MBAs de Estados Unidos. Tiene esa capacidad. Imagínense, su capacidad es ciertamente limitada. ¿Por qué? Porque tiene datos hasta el 2021. Imagínense cuando tenga datos en tiempo real de lo que esté sucediendo. ¿Qué locura va a ser con ChatGPT? Si tiene esa capacidad, entonces, ¿qué pasa con los futuros colaboradores? Ellos van y le dicen, oye, me haces un ensayo de 1200 palabras, y te lo hace. Y te lo hace ordenado, te lo hace sistematizado, incluso en marketing, en redes sociales, en LinkedIn, van a empezar a ver de que el contenido que es publicado en LinkedIn no es de un autor propio, sino es de ChatGPT. Entonces, ¿qué pasa? Por un lado, hay gente que piensa, mira, te estás generando una facilidad, sí, pero nosotros, los responsables de poder proveer reskilling y upskilling a nuestros colaboradores, podríamos centrarnos no solo de quedarnos en ese facilismo, de, ok, te da eso fácil, pero ¿qué te corresponde a ti? El análisis crítico, el análisis reflexivo, y finalmente a ti te corresponde ejecutarlo. Entonces, no es que nuestra responsabilidad realmente hacer un reskilling y un upskilling con la tecnología que está sucediendo. Entonces, de ahí, de que hay diversos modelos que nos hablan de diversas habilidades, de diversas competencias. Uno de los modelos más conocidos es el de
Marta Alves, argentina, que tiene más de 120 competencias, que seguramente en algún momento nosotros hemos recurrido a esa literatura. Lo que nosotros hemos hecho durante estos 5 últimos años, hemos generado una conglomeración de todas estas competencias, un estudio, y lo hemos dividido, bueno, se llama STP Model, que es Skills for Talent and Potential. Entonces es un modelo dividido en 3 ejes bastante interesantes, bastante importantes. El primer eje es innovación y desarrollo, pero este modelo ha sido estudiado incluso por Forbes, por LinkedIn, etc. Entonces si recurrimos a LinkedIn, por ejemplo, 16 competencias del futuro, nos van a aparecer 14 de estas que están aquí, seguramente. Estas son 16 en total. Entonces es un modelo adaptado a la realidad y a la cultura latinoamericana. Entonces, el primer apartado está en relación a innovación y desarrollo. ¿Cuáles son las competencias que nosotros necesitamos en este momento en función a lo que está sucediendo, en función a la disrupción? Primero, disrupción, que no solo sería la opción de salir fuera de nuestra caja o salir de nuestra zona de confort, sino entrar a otras cajas, es decir, empezar a comprender lo que otras personas también innovan. Algo interesante que está pasando en relación a la disrupción, lo dice Elon Musk, Mark Zuckerberg y el fundador de ChatGPT, la importancia que tiene para ellos de regresar presencialmente a sus organizaciones. Nosotros seguramente en los últimos 12 meses nos estamos matando hablando de que tenemos que hacer un trabajo híbrido o que el trabajo puede ser remoto, mientras que ellos, grandes magnates a nivel mundial, llegan nuevamente y dicen no, que el trabajo es más importante presencial. Pero si nosotros leemos cuáles son sus argumentos o sus justificaciones, uno de ellos es la disrupción de que en el centro de trabajo las ideas confluyen de mejor forma. Es diferente hacerlo vía Zoom, a hacerlo en algún momento del día, en algún momento del trabajo, un proceso de metodologías ágiles, un proceso de innovación. ¿Cuántos de nosotros no hemos querido utilizar en algún momento Asana, Trello, Monday.com, etcétera? Pero al final hemos recurrido a seguir escribiendo a mano, todo a mano. Nos hemos cansado, la computadora. Nosotros tenemos un móvil, entonces en el celular. ¿Cuántas aplicaciones de nuestro celular realmente lo utilizamos? Más allá de WhatsApp. Tal vez 4. Una que es para llamadas. Ahora, se estima, por ejemplo, los millennials no llaman. Primero mandan un WhatsApp. Para nosotros es más rápido llamar, probablemente. Pero más allá del WhatsApp y de las llamadas, ¿cuántas aplicaciones? Tal vez por ahí Angry Birds o algún juego, no lo sé. Pero utilizamos todas las aplicaciones de trabajo como tal. Recurrimos a la pantalla más grande, que puede ser la computadora. O tenemos muchas agendas, Calendly, el de Google Calendar, el del mismo de iCloud, etc. ¿Dónde anotamos las cosas? No las anotamos en nuestra agenda física. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Hay situaciones que requieren ser presenciales también. Mindset digital, adoptar y además aprender a convivir con la tecnología. El mindset digital no es la capacidad, mira, me aprendí cómo se maneja Power BI, sé cómo entrar a Zoom, a Microsoft Teams, a todas las plataformas. No es el hecho de manipular un software, sino el hecho de poder convivir sanamente con estos softwares. Un ejemplo concreto es, ¿qué nos pasó al inicio de la pandemia? Reunionitis. Nos empezamos a hiperconectar, más dejarnos de comunicar. Teníamos WhatsApp, luego Slack, pero sí son prácticamente lo mismo. Una tiene algunos detalles más profesionales que otros seguramente, pero utilizábamos los dos. Incluso, mira, vamos a tener una nueva red social. ¿Para qué? Si ya tenemos LinkedIn, Facebook, etc. Y las organizaciones muy ensimismadas de crear nuevas redes sociales. Finalmente, ¿cuál utilizábamos? Un mes éramos nómadas, ¿no? Utilizábamos Microsoft Teams. Al otro mes, Zoom. Al otro, Google Meet. Al otro, el que aparezca. Y así sucesivamente. Entonces el mindset digital nos impulsa a que nosotros podamos decidir sanamente qué utilizar. La tecnología no es buena ni mala, sino depende para qué se utiliza. Luego, emprendimiento. Mindset ágil, marca personal. Quiero centrarme un momento en emprendimiento. Empresas, por ejemplo, CaixaBank, del mundo finanzas, una de las bancas más importantes de España, hizo un programa de intraemprendimiento. Tanto nos cuesta a nosotros creer que el emprendimiento puede funcionar dentro de una organización. Lo primero que pasa es, oye, pero si su emprendimiento funciona, esta persona no va a renunciar al trabajo. Entonces, ¿por qué hacemos programas de intraemprendimiento? Lo que hizo Caixa es lo siguiente.
Ellos diseñaron un programa donde todos los viernes, media hora, sus colaboradores iban a innovar. Es decir, podían sentar su emprendimiento. Pero este emprendimiento no tenía nada que ver con el tema finanzas. Porque muchas veces nuestras organizaciones nos dicen, hey, un hackathon, una hackathon, un open space, etc. Pero para emprender sobre algún problema de la organización. Ok, entonces no era un emprendimiento encubierto, por así decirlo. Entonces esto era más genuino y decía, emprenden lo que sea, menos en el tema de finanzas, porque nosotros estamos en el tema de finanzas. ¿Qué estudiaron? ¿Qué diagnosticaron con él? Su habilidad de creatividad, su habilidad de disrupción, su habilidad de emprendimiento. Y el emprendimiento trae consigo otras habilidades también, que puede ser la determinación, la resiliencia, etc. Sirvió mucho para resolver los asuntos propios de su organización. Entonces, esta gente, este grupo control, los invitaba después, por favor, te invito a resolver un desafío de la organización. Lo resolvían de forma más creativa, porque ya estaban entrenándose en la habilidad en sí, lo estaban ejecutando todos los viernes. Luego la organización escaló este modelo y les dijo, yo te voy a subvencionar, porque como somos una empresa de finanzas, te vamos a subvencionar y vamos a premiar el mejor emprendimiento. Los índices de rotación no aumentaron. Caso contrario pasó, por ejemplo, en algunos países latinos. ¿Qué pasó al inicio de la pandemia? No es que los gobiernos empezaron a dar subvenciones. En algún país, en este caso en Chile, por ejemplo, la subvención era tan alta y más elevada que su salario normal o regular, que la gente decía, si ya tengo la subvención del gobierno, ¿para qué trabajo? Los índices de rotación incrementaron. Entonces, no se trata solo de subvencionar, sino, en todo caso, ¿qué hacemos con la habilidad en sí? Las organizaciones se dieron cuenta, y ahora podemos hablar, después de 3 años de pandemia, de que la gestión de personas ya dejó de ser auxiliar. De hecho, siempre fue central, sino, en todo caso, lo que pasa es que las organizaciones vislumbraron que las personas eran lo más importante en el core business de su organización, de su negocio como tal. No era la posibilidad de una subvención, o no todo estaba relacionado con temas económicos financieros, con temas comerciales y finanzas, sino también en la gestión de personas. Entonces, en ese sentido, Caixa, como algunas otras instituciones más, empiezan a valorar que estas habilidades están relacionadas directamente con ciertos KPIs. Por ejemplo, la disrupción. Hablemos de ¿para qué nos puede servir la disrupción? Para growth marketing, por ejemplo. Es una nueva área o una nueva conceptualización o concepción que se tiene sobre marketing. Antes había marketing digital, ahora empezamos a hablar de áreas de growth marketing. Entonces, ¿qué hacen estas áreas? Diseño de una solución con valor agregado. Estudian el mercado, hacen benchmark, etc. Pero ¿dónde está la disrupción? Justamente para diseñar una solución con valor agregado. La capacidad de salir fuera de la caja. Finalmente, ¿para qué puede ayudar? Incremento del 0.5% sobre las ventas. Es un ejemplo. Entonces, la disrupción no estaría relacionada con un KPI. ¿Le deberíamos llamar a la disrupción o a la innovación una soft skill? ¿Una habilidad simplemente blanda? ¿Deberíamos hacer esa comparación entre lo blando y lo técnico? O, por ejemplo, marca personal. Para los procesos de hiring. No es que ahora los headhunters, si tienen una mejor marca personal, tienen mayor porcentaje o probabilidad de encontrar mejores candidatos. Si los headhunters trabajan no solo LinkedIn, por ejemplo Instagram o incluso TikTok, y dicen reclutador ya, pero también creador de contenido en LinkedIn, por ejemplo, cómo puedes presentar un CV eficaz o cómo interactuar en una entrevista, etc. Entonces, no es más interesante, y diversas cosas más, también, o cómo hacer de frente a ChatGPT, etcétera, etcétera. ¿No sería, en todo caso, más interesante encontrar contenido que esta persona vaya a publicar? Incluso podría estar relacionado. Disminución del coste en $12,000 en procesos de reclutamiento. Es un ejemplo. Las podríamos seguir llamando soft skills. A nivel de relacionamiento, hablaba de innovación y desarrollo, ahora competencias a nivel de relacionamiento. Inteligencia emocional. Ojo, el tema de inteligencia emocional ha sido muy trastocado en estos últimos años. Pasa de que necesitamos saber quién es el especialista para hablar de inteligencia emocional en nuestras organizaciones. Muchas veces, y esto no es porque yo sea psicólogo, muchas veces llamamos a una persona que tal vez estudió una certificación de 3 meses en coaching o en PNL, etc. Pero su formación es otra. ¿Será la persona más adecuada para hablarnos de inteligencia emocional?
Entonces, en ese sentido, no necesitamos seguir trastocando términos como bienestar, felicidad, inteligencia emocional. Nos necesitamos cuidar aún más. Necesitamos, esto se dice mucho en Perú, zapatero a su zapato. Es decir, necesitamos especializar quién va a ser la persona o el equipo de personas que nos van a hablar de inteligencia emocional, que van a intervenir en la inteligencia emocional de nuestros colaboradores, porque la inteligencia emocional es igual de importante que la inteligencia intelectual. No a nuestros hijos los llevamos a un colegio y los dejamos a cargo de un colegio o de una universidad porque hay docentes que se van a hacer cargo de su inteligencia intelectual. Lo mismo deberíamos hacer en nuestras organizaciones, dejar a cargo de las personas también que son las responsables de la inteligencia emocional o de procesos de mindfulness, etcétera, etcétera. Ya no se habla solo de tolerancia, se empieza a hablar sobre conciencia cultural y de la diversidad. Las organizaciones empiezan a revalorar la cultura que tienen. No es tan importante la conciencia cultural y de la diversidad ahora de que no solo se abrió las ventanas del Zoom, sino las fronteras en relación al trabajo. Podemos contratar a una persona que se encuentre o bien en Australia, bien en Chile, bien en Argentina, bien en Perú, bien en Colombia, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tenemos equipos no solo multidisciplinarios, sino también multiculturales, ¿cómo hacemos para generar sinergia con ellos? Donde nuestras creencias, nuestros valores y nuestras metas son totalmente diferentes. Liderazgo adaptativo, algo muy importante cuando se habla de competencias. Nos hemos acostumbrado a poder valorar las competencias desde la cantidad, más no desde la calidad. ¿Qué quiere decir? Medimos cuál es el nivel de liderazgo que tenemos en la organización, cuál es el nivel de resiliencia que tenemos en la organización, pero sabemos por qué uno es resiliente o cuál es el estilo de liderazgo que tiene esta persona. Ningún estilo es mejor que otro, nos hemos dado cuenta de ello. ¿Por qué? Porque antes se creía, mira, no puedes ser autoritario, tienes que ser un líder democrático. No, en áreas comerciales cuando necesitamos llegar a las ventas, no es que en algún momento tendremos que ser autoritarios, o en algún otro momento tendremos que ser líderes flexibles, o hay tantos términos para el liderazgo, liderazgo transformacional, liderazgo redárquico, etc. Cada organización tiene su propia cultura. ¿Hay algún assessment o una evaluación de clima laboral que mida por igual a todas las organizaciones? Cada organización lo tiene que adaptar a su propio sistema de creencias, valores, su propio sistema de metas o incluso también KPIs. Entonces, en ese sentido, el liderazgo adaptativo implica de cuál es tu capacidad para poder en algún momento ser un líder con propósito perfecto, que es lo que requieren las organizaciones con sentido, con significado, aquellas que ahora en este momento hablan de capitalismo consciente. Pero ¿en qué otro momento necesitas de un liderazgo que esté basada netamente en productividad o por objetivos? Entonces, en ese sentido, creo yo que tenemos que ser muy cuidadosos también cuando hablamos de las competencias. Aquí no prima la cantidad, sino también la calidad que tengan estas. ¿Cuál es nuestro estilo conductual que tenemos en estas habilidades? Resiliencia. 1 de cada 3 personas en el mundo nace siendo resilientes. Bien, las otras 2 personas, lo dice la neurociencia, pueden entrenarse en estas habilidades transversales. Ok, pero hay diferentes tipos de resiliencia. Hay resiliencia reactiva, cuando nos sucede alguna situación, nadie la desea, pero cuando nos sucede un acontecimiento crítico, en ese momento superamos, tal vez con mayor facilidad frente a otras personas. Pero también hay una resiliencia proactiva. Antes de que nos suceda, empezamos a diseñar ciertamente nuestro futuro, etcétera, etcétera. Entonces, no hay un solo tipo de resiliencia que sea bueno. Necesitamos abordar las habilidades, las skills, desde no solo la cantidad, sino también la calidad. Escucha activa. Ya no se habla solo de comunicación efectiva. Los líderes previamente tenían que ser grandes oradores, es decir, te conquistaba aquella persona que hablaba súper bien, que llegaba a un atrio y te comercializaba ciertas cosas. Pero no es que los líderes en esta etapa de nuestro presente primero tienen que escuchar antes de expresar algo. ¿Y por qué escuchar? Para empezar a diagnosticar. No se habla tanto de People Analytics. Bien, si hablamos de People Analytics, por ejemplo, ¿qué necesitamos antes de comunicar los resultados? Necesitamos obtenerlos. ¿Y qué podemos hacer para obtenerlos? No solo a través de assessments. Necesitamos acercarnos a las personas, hacer focus group, hacer estos mapas de insights, etcétera, etcétera. Estar con las personas. Mindfulness. Muchos de nosotros nos podemos contar. ¿Y eso para qué? Por ejemplo, el mindfulness
lleva consigo un proceso cognitivo que es atención y concentración. La atención en la cuestión superficial, la concentración en la parte específica. No necesitamos mindfulness en algunos momentos, incluso para aprender a desconectarnos del trabajo. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo, esto va a perdurar por siempre porque la naturaleza del ser humano es social. Entonces, por ejemplo, la resiliencia, de verdad, la resiliencia puede servir, la resiliencia es solo blando. Por ejemplo, transformación digital. Un onboarding, estamos haciendo un onboarding, sensibilización de un cambio en la empresa. ¿Qué es lo primero que pueden asumir las personas de nuestra organización si les vamos a decir, mira, vamos a utilizar un nuevo ERP o un nuevo sistema en nuestra organización? ¿Qué es lo que podrían asumir estas personas? ¿O cómo podrían reaccionar? ¿Cómo podrían responder? Todos van a decir, sí, muy bien, hagámoslo. Resistencia al cambio. Resistencia al cambio, incluso aversión al cambio, miedo, temor. Es parte de nuestra cognición, es parte de nuestra naturaleza, es nuestra herencia genética e incluso cultural. La primera respuesta que tenemos usualmente es de connotación negativa. Entonces, en ese sentido, la resiliencia frente a un proceso de transformación digital puede ayudarnos no solo a cómo vamos a responder en principio, sino poder adaptarnos frente a ello. Habrá un momento en el que esto no funcione. Yo lo hacía bien antes, ¿por qué me han colocado esta nueva plataforma? ¿O para qué me han colocado esta plataforma? O muchos clientes, o el cliente interno, no hemos escuchado, si lo hago bien, si me resulta bien, ¿para qué lo quiero? Es que lo puedes hacer mejor. La psicología positiva, por ejemplo, dice, las personas pueden tener un equilibrio, lo pueden hacer bien, pero su naturaleza es hacerlo mejor también. Entonces nos falta estudiar y también ejecutar esa otra parte de la historia. Entonces, la resiliencia nos podría ayudar incluso a una curva de aprendizaje en 2 meses y no en 6 meses. Ser más resilientes frente a la actividad, al nuevo proceso, al nuevo sistema que estamos ejecutando o que estamos utilizando. La curva de aprendizaje de una persona adulta oscila entre 6 meses incluso a 2 años de poder adaptarnos a un nuevo entorno. ¿No es que la resiliencia nos podría ayudar para poder facilitar estos procesos de cambio? La escucha activa. Ya no solo hablamos de feedback, sino de feed forward. Recolección, análisis y diagnóstico cultural. Podemos hacer un mejor diagnóstico cultural con un mejor feed de engagement o de cultura organizacional. Incluso nos podría ayudar a aumento del 5% de la marca empleadora, por ejemplo. No es que finalmente estas skills dejaron de ser blandas para ser parte de la estrategia de la organización. Estaríamos hablando una vez más de soft skills. Y finalmente, a nivel de management, a nivel de gestión, las organizaciones necesitan ver resultados. De hecho, la naturaleza de una organización es generar riqueza. Generar riqueza, sí, seguramente para un impacto social positivo. Hablamos de ejecución táctica, de accountability, empoderamiento y learnability. Quiero centrarme, para ir finalizando, en ejecución táctica. Antes se hablaba mucho sobre una habilidad bastante importante que es pensamiento estratégico. En las convocatorias laborales es con orientación hacia la estrategia o con pensamiento estratégico. En la actualidad necesitamos no solo planificar, sino ejecutar. La cultura, y hemos escuchado esto una infinidad de veces, la cultura se come el desayuno en la estrategia. Nuestros colaboradores, nuestras organizaciones, nuestra sociedad está cansada simplemente de escuchar planes, quiere ver acciones. Las nuevas generaciones, ¿qué es lo que están haciendo? Se están centrando del pensamiento estratégico a la acción en sí, se están movilizando. Las organizaciones tienen que movilizarse para poder reaccionar. Accountability, bueno, es el tema relacionado a nuestra productividad, a nuestra responsabilidad y corresponsabilidad también. Ojo, en accountability hay una competencia relacionada directamente que es gestión del tiempo. Nuestra gestión del tiempo, 95% de las personas a nivel mundial procrastinamos. Por ejemplo, yo hice las diapositivas el día de hoy. Learnability. Ya no competimos entre nosotros, sino, como les decía hace un momento, empezamos a competir contra la inteligencia artificial. En algún momento de la pandemia nos hemos sentido abrumados estábamos encerrados en casa, sí. ¿Y qué hacíamos? Muchos de nosotros hemos aprendido a hacer pasteles. Hemos aprendido a hacer la parte del baker y todo ello. Pero, ¿saben? Nos abrumaba de que otras personas tal vez mencionaban en sus historias, en Instagram, etc. Y yo estoy aprendiendo esto, y yo estoy leyendo esto, y yo estoy haciendo tal cosa. Y nosotros tal vez nos sentíamos en algún momento en nuestra zona de confort. Mucha gente se siente de igual forma en este momento y dice, wow,
Si aparece ChatGPT, si aparece Microsoft Designer, si Canva mañana va a hacer algo, Microsoft Teams, por ejemplo, en este momento lo que hace es, en la versión paga, en la versión premium, puede captar el resumen de nuestras largas y aburridas reuniones y nos va a dar sugerencias para decir qué hacer después de ello, incluso traducción en tiempo real, etcétera, etcétera. Y nosotros decimos, ¿qué hacemos entonces? Leer un libro nos basta, no vamos a competir contra ChatGPT, que tiene cientos de miles de investigaciones en este momento, solo hasta 2021, a la mano. Nosotros tal vez en toda nuestra vida leeremos entre 200 a 300 libros, no más de ello. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta capacidad de learnability es para especializarnos aún más. Quien mucho abarca, poco aprieta. El generalismo en recursos humanos nos habla de tengamos una persona para el área de innovación, tengamos una persona para el área de people, una persona para reclutamiento, otra para selección, y así sucesivamente, especializarnos en nuestras competencias humanas. Entonces, por ejemplo, learnability nos habla del reskilling y el upskilling, la capacidad para poder transformarnos, para poder reinventarnos. Programas de capacitación y desarrollo, incluso podríamos disminuir el 15% de rotación. ¿Por qué? La Pompeu Fabra, una universidad española, en 2017 aún menciona lo siguiente: Latinoamérica no tiene un déficit de oferta laboral, sí hay oferta laboral, sin embargo, hay una brecha, no hay las competencias necesarias para que las personas puedan acercarse a esas ofertas laborales. Es decir, no estamos capacitados. No estamos capacitados o lo suficientemente capacitados para los nuevos puestos de trabajo. Entonces, en ese sentido, el learnability nos da la posibilidad de especificarnos, de especializarnos en algún detalle, en algún punto y centrarnos en lo que realmente importa, y son las personas, para poder incluso no perder nuestros trabajos. Ejecución táctica, por ejemplo, plan estratégico del 2023. La ejecución táctica no solo se quedó en un Trello, en un diagrama de Gantt, en un Excel, etc., sino la ejecución táctica nos ayudó de que podamos cumplir con el 80% de nuestras actividades. Solo el 5% de organizaciones llega a cumplir su plan estratégico institucional, que se lo marcan desde noviembre o diciembre del año anterior y lo empiezan a ejecutar el año siguiente. Solo el 5% de empresas llegan a cumplir su plan estratégico. Las demás no lo hacen, porque dentro del plan estratégico, por ejemplo, no hay un plan de contingencia. ¿Qué pasa si la opción A no funciona? La opción B es de que la opción A funcione sí o sí. Nos ensimismamos en ello. Entonces, nuestros planes estratégicos son flexibles y están orientados a ejecutar una acción concreta en sí. Están orientadas al hecho fáctico y no solo quedar a hablarnos de ello. Hace un momento conversábamos con Juan Carlos y coordinábamos lo siguiente. Hay este tipo de eventos en diversos países, en diversos lugares, en una infinidad. Después del evento, ¿qué hacemos? ¿Qué les parece si empezamos a ejecutar ejecución táctica y por ahí se forman mesas de trabajo? Mesas de trabajo en el sentido, ok, mira, esto podemos hacer con WeWork, esto podemos hacer con el Banco de Colombia, esto podemos hacer con DNB, esto podemos hacer con diversas instituciones, pero hagámoslo. No nos quedemos simplemente en habernos escuchado unos a otros o en hacer networking, que vamos a quedar, mira, de acá a una semana podemos reunirnos, ya, pero ¿y después qué? ¿Cuál es la acción concreta que estamos ejecutando? Creo yo que la gestión de personas está siendo trastocada en el sentido de, ahora nos sentimos, tal vez, la figura que le faltaba a ese álbum para completar, o nos sentimos en el centro de atención en este momento, pero lo que necesitamos para demostrarles la nobleza y lo que vale una organización es de que podamos ejecutar acciones concretas, acompañadas desde las metodologías ágiles, People Analytics, desde los nuevos modelos de learning, etcétera, etcétera. Creo yo que el momento es de actuar. Entonces, esto ya les comento porque ya se me acabó el tiempo. Lo que nosotros queremos hacer es trasladar y que ustedes puedan ser parte de la investigación que estamos realizando y conocer ustedes primero a sí mismos, conocerse a sí mismos en relación a sus soft skills, bueno, habilidades transversales, en relación a la versatilidad que ustedes puedan tener en función de las 16 habilidades que les acabo de comentar. Si alguno de ustedes lo requiere para su organización, bienvenido sea, esto es gratuito y se lo vamos a trasladar a su organización para poder conocer más a las personas y poder diseñar planes que realmente se vuelvan en acciones concretas. Es que sucede lo siguiente:
la intención más grande no vale más que la acción más pequeña. Y creo yo que estamos en un momento para poder decidir y para poder nuevamente actuar. Pareciera, ahora que hablamos mucho de tecnología, de que estamos viviendo en un mundo de ciencia ficción. Didi, levanten la mano quienes han escuchado sobre Didi, que es como Uber, por ejemplo. Didi ya tiene para el 2025 parte de su presupuesto para que los taxis sean autónomos, sí, pero vuelen, que sean drones. De hecho, yo tuve la posibilidad de subirme a uno de ellos hace 3 meses, no me gusta porque tengo mucho miedo, pero Didi ya dentro de su plan ya tiene un presupuesto para... Claro, otra cosa es que en Latinoamérica, ¿cuándo estarán las normas aeronáuticas correctas, que no hayan diversos actos ilícitos frente a ello? Pero en algún momento ya no vamos a tomar el taxi terrestre. Bogotá y Lima, por ejemplo, son las ciudades con más turbulencia y con más caos a nivel de transporte urbano. Entonces, qué interesante sería que aparezca Didi con sus drones, con sus carros autónomos y lo podamos hacer. Pareciera que estamos en un mundo de ciencia ficción, pero creo yo, y creemos desde TMP, que si gestionamos el talento, la ciencia va a dejar de ser ficción. Creo yo que las habilidades soft, como así la hemos llamado, no es que las tengamos que cambiar de nombre, pero las tenemos que situar donde siempre debieron estar, a la par que las habilidades técnicas. Ni una es más importante que la otra. Incluso las investigaciones nos muestran lo siguiente: el currículum nos va a ayudar a obtener la entrevista, nuestras habilidades transversales nos ayudarán a obtener el trabajo, incluso a predecir cuánto tiempo vamos a perdurar en ese trabajo. Creo yo que lo que necesitamos en este momento es apuntar hacia perfiles versátiles, no solo diferenciar lo hard de lo soft, sino empezar a hablar de talento integral. Muchas gracias.